Hola a todos, queridos, queridas, querides. Os prometí que iba a hacer un vídeo explicándoos cómo hacer un comentario de texto y bueno, pues aprovecho este tiempo muerto que nos da la climatología pues para hacerlo. Ya he colgado también el texto que voy a comentar y lo interesante es que lo tuvierais delante de vosotros al igual que lo tengo yo. Yo lo tengo aquí delante. Con lo cual, o poneroslo si tenéis en otra pantalla al lado o si lo podéis imprimir, pues genial. Y con un lapicerito o con un objeto de escribir y al lado una libreta donde podáis apuntar las ideas que vamos a ir contando. El texto es un texto que viene en casi todos los libros de texto. Es un texto muy clásico, por eso he buscado uno fácil y además que está hiper mega comentado. Y simplemente os voy a proponer cómo lo haría yo, así a bote pronto, ¿no? Lo primero y fundamental, ya sabéis, con el texto hay que leerlo y leerlo despacio y leerlo con calma. Así que, queridos míos, dadle al pause y leed el texto. Imagino que habréis dado al pause y estaréis leyendo el texto, o ya lo habréis hecho. Así que reanudad el vídeo cuando estiméis oportuno, después de haberlo leído. Y lo primero que deberíais buscar es qué palabras o qué términos puede que no entendáis, ¿no? Es decir, qué término concreto os puede resultar más difícil de entender o de comprender. Seguramente alguno de vosotros no os hayáis encontrado antes con el término inalienable, que es seguramente la palabra más rara del texto. Inalienable es algo que es propio del ser. Alien es el ser que se te mete dentro a veces. Inalienable es que no te lo pueden quitar porque es tuyo propio, es propio de tu ser, con lo cual serían derechos por naturaleza, de la naturaleza de las personas, de la naturaleza de los hombres, ¿vale? Eso significaría inalienable. Y el otro término que no sé si conocéis o no, emana, por ejemplo, como verbo, emanar es surgir. Un manantial, las aguas del manantial emanan de la sierra, es decir, salen, salir, surge, surge del interior. Eso es emanar. Creo que el resto de términos se entienden perfectamente. Yo por lo menos así lo entiendo. Con lo cual, vamos por partes. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? La clasificación de este texto. Y siguiendo la clasificación, primero tendríamos que decir su tipología. ¿Cuál es la tipología de este texto? Clarísimamente es una declaración de independencia, con lo cual estamos delante de un texto político que se hace para ratificar o como declaración solemne, es decir, es un documento que declara oficialmente de manera legal la independencia de un Estado respecto a otro. Localización. Pues aquí lo que viene es la fecha, 1776, con lo cual tenemos la localización en el tiempo. Y sabemos que es la independencia de Estados Unidos de América, con lo cual tenemos el lugar. Es decir, sería Estados Unidos de América, 1776. Si alguno lo sabe o ha rastreado más, sabrá que esto se firma en la ciudad de Filadelfia, con lo cual podríais decir Filadelfia, Estados Unidos, 1776. Autor, Jefferson. ¿Y quién es Jefferson? Jefferson es uno de los padres fundadores de Estados Unidos y fue el tercer presidente de Estados Unidos. Si buscáis una pequeña biografía, aunque sea en Google, ¿no? Y ponéis dos notas sobre quién es Jefferson y o buscáis quién es Jefferson, os vais a encontrar con que era un erudito y fundamentalmente muy influido por las ideas de la Ilustración, y eso es importante tenerlo en cuenta. Destinatario. ¿Quién es el destinatario de este texto? Fundamentalmente, en primer lugar, los ciudadanos de esta nueva nación, de Estados Unidos, pero también todos aquellos estados, todas aquellas naciones con las cuales tiene relación esta nueva nación, ¿no? Estados Unidos. Y luego tendríamos que dirimir si esto es una fuente primaria o es una fuente secundaria. Y evidentemente es una fuente primaria, porque es contemporánea al hecho que está escribiendo. Es Jefferson escribiendo la redacción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es un texto legal.
con lo cual no hay duda ninguna. Bien, ahora llegaríamos a la segunda parte, el análisis. ¿Y qué tenemos en el análisis? Pues en el análisis tenemos una idea muy interesante. Primero, la idea fundamental. ¿De qué va este texto? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal de este texto es justificar por qué las colonias británicas de América del Norte se han declarado independientes. Esa es la idea principal. Eso es lo que subyace. Si decimos, ¿de qué va la declaración de independencia? Va de esto. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? Bueno, pues ideas secundarias hay muchas, pero yo destacaría 5 ideas secundarias. Primera idea secundaria importante. La idea que dice el texto que hay una serie de verdades que es que todos los hombres han sido creados iguales. Esa es la primera idea principal. Y entonces diríamos, primera idea secundaria, perdón, todos los hombres han sido creados iguales. ¿Y a qué nos suena esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dónde hemos oído esto? Pues esto tiene que ver, claro, recordar que en el antiguo régimen los hombres no son iguales. Nacen en un estamento y nacen de privilegiados o no privilegiados. Y este está diciendo que no. Esto rezuma ilustración. Es una idea ilustrada. Segunda idea fundamental dice que entre los derechos inalienables de los hombres, es decir, que los hombres han sido creados iguales, primero. Segunda, que tienen derechos inalienables que no te puede quitar nadie. Y esos derechos serían vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Chicos, chicos, chicas, chiques, búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, os recordáis que hemos dicho que es lo más ilustrado, que son los ilustrados los que crean este concepto, que hasta ese momento no se buscaba la felicidad. Tercera idea importante. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Es decir, que son los gobernados los que consienten en que haya un gobierno. No es Dios el que decide que haya un gobierno que organice, sino que son la gente. Esto es una idea ilustrada y de aquí deriva la idea de que el poder deriva del pueblo, la soberanía nacional o soberanía popular. Está ahí, ese es el poder. Si os dais cuenta, yo lo que estoy haciendo es indicar la idea y tratar de explicar de dónde sale o qué tiene que ver, ¿vale? Eso es el análisis. Llevamos 3, 4. La cuarta idea es fundamental, es el siguiente párrafo, que es la justificación de por qué se han puesto en armas contra el gobierno británico. Dice que ha habido una larga serie de abusos y usurpaciones que llevaban a un despotismo absoluto y que el pueblo tiene derecho a derrocar a ese gobierno que ha sido déspota. Y aquí es donde podéis relacionar con otra cosa, que es con la idea del contrato social de Rousseau o cualquiera de estas, ¿no? Es decir, que los gobernantes tienen la obligación de cuidar a los gobernados y si no los gobernados, si se rompe el contrato, los gobernados tienen derecho a luchar en contra. Recordáis que esto lo hablamos en clase. Y quinta idea fundamental, dice que ellos, los representantes de los Estados Unidos de América, dice en nombre y por autoridad del pueblo. Es decir, son los representantes del pueblo. Con lo cual, no es otro poder absolutista, sino que son los representantes del pueblo quien están siguiendo la voluntad del pueblo y se declaran como, gracias a eso, que esas colonias son libres e independientes, ¿no?, de la corona británica. Ahí tendríamos las 5 ideas que yo creo que contiene este texto. Bien, hasta aquí más o menos sería la parte fácil, pero ahora llegaría la madre del cordero, que es el comentario. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? En este caso tendríamos que coger estas 5 ideas y relacionarlo con lo que nosotros sabemos. ¿Y qué sabemos nosotros? Pues sabemos que estas ideas vienen de la Ilustración y podemos decir de dónde. Pues esto viene de Rousseau, viene de Locke, de donde vengan. ¿Qué sabemos más? Sabemos que cuando están hablando de que ha habido abusos, sabemos qué abusos son. El gobierno británico intentó poner unos impuestos sobre los bienes de consumo a las colonias americanas.
que no tienen representación en el Parlamento británico. Y ellos pidieron tener representación en el Parlamento británico porque la ley británica, desde las revoluciones británicas, no se puede imponer una norma de impuestos a un pueblo que no tenga representación en el Parlamento. Los británicos estaban pensando solo en las islas, no estaban pensando en las colonias. Con lo cual los colonos que han recibido todas las ideas de la Ilustración gracias a la enciclopedia, pues las quieren poner en práctica. El gobierno británico mandará un ejército y comenzará la guerra, con lo cual eso es lo que tenemos que comentar. Es decir, tenemos que utilizar este texto para contar lo que sabemos de este tema, contar el trozo de tema, justificándolo en el texto y decir que cuando el texto habla de abusos, pues son esos abusos, y que cuando habla de que eh, no, ellos representan al pueblo, pues decir que sí, que es que se reunieron en Filadelfia y los representantes de las 13 colonias y decidieron declarar la independencia en el año 76 y luego empezará una guerra y luego habrá una constitución, tal, ¿no? Es decir, lo que ya sabemos del tema. Y finalmente llegaríamos al punto cuarto, que es, como hemos comentado otras veces en clase, la conclusión. Y esa conclusión sería, ¿me ha servido esto para entender algo? Pues yo diría, pues sí, me ha servido para entender de dónde vienen las ideas, que estas ideas que, ¿no? La idea de la felicidad y tal, pues que realmente viene de la Ilustración francesa, ¿no? Cómo ha llegado esas ideas a... Es decir, hacer una crítica personal de si esto te ayuda o no te ayuda a aprender mejor. Si os dais cuenta, todo esto que he contado, si lo habéis estado apuntando y si lo ponéis por escrito, os va a ocupar bastante más de las 4 liñitas que os están ocupando los comentarios de texto. Es un trabajazo hacer un comentario de texto. Es súper fácil cuando tienes práctica. Espero que este vídeo os ayude y ahora lo que os propongo es que lo pongáis por escrito, esto que estoy contando, que intentéis hacerlo por escrito y me lo mandéis para ver si, ¿no? Si sois capaces de, aunque sea, seguir mi dictado. Esa sería mi propuesta y luego os propondré más adelante hacer otro cuando ya hemos dado un poquito más de temario que nos dé pie a poder comentarlo, ¿vale? Espero que estéis bien. Feliz año para todos. Cuidaos mucho. Cuidad a los vuestros. Id con mucha precaución porque las calles están intransitables y espero que nos veamos pronto. Chao.